Bueno, en primer lugar, muchas gracias por participar en esta discusión, en estos debates, y también señalar algunas cuestiones. Ha sido un trabajo interesante discutir algunas de las veces que nos hemos reunido, y también nos dividimos un poco los temas, y yo acabé con los temas de conflictos sociales, ¿no? Quiero también señalar que hubiera sido interesante que hubiera una mesa de temas ambientales, ¿no?, separada de los temas mineros, porque creo que el tema ambiental ya tiene una perspectiva particular y podría haber sido interesante trabajarlo dentro de sus propios problemas y conflictos. En todo caso, yo quiero trabajar tratar de entender la naturaleza de los conflictos socioambientales, y para ello pensé que podría ser útil presentar algunos criterios que pueden ayudar a pensar este tema, ¿no? Las primeras planas de los periódicos, los diarios y muchos medios, el tema de los conflictos ambientales sale todos los días. Es un tema permanente en nuestra vida social, ¿no? Pero así como se comenta, se escribe, se lee, así tampoco sabemos mucho de los conflictos sociales y tampoco sabemos qué alternativas tenemos que tener para enfrentarlos. O en todo caso, quienes lo saben son muy pocos, y eso en general es un problema, ¿no? Lo único que sabemos es que el diálogo pasa a ser el elemento central para enfrentar el tema. Y quiero decir algo al respecto antes de pasar a los puntos que me parece que en los que voy a trabajar. Es señalar que hoy día la teoría nos dice que los conflictos no se resuelven nunca. Los conflictos se transforman. Por lo tanto, pretender una solución de un conflicto es una cosa totalmente irreal. Lo que hay que ver es cómo deviene el conflicto y cómo se busca una, entre comillas, resolución del conflicto en un nuevo escenario. En todo caso, para eso hay que tener capacidad de diálogo. Si es que no se tiene, efectivamente, los conflictos se van a producir. Entonces, queremos presentar acá algunos criterios básicos para conocer estos conflictos, los conflictos mineros en particular, y también reflexionar a propósito de estos criterios, ¿no?, para mirar de una manera integral lo que significan. Y decimos integral porque nos deben ayudar a diseñar una perspectiva de política pública que nos ayude a resolverlos. Son tres criterios que yo propondría, sobre la base de haber observado, leído y de alguna manera seguido el tema, ¿no? El primero es que tenemos que conocer con detalle el curso del conflicto, la historia concreta del conflicto. Pero también tenemos que conocer los antecedentes del conflicto, la historia corta y la historia larga del conflicto, porque si no la conocemos, evidentemente no vamos a tener perspectiva para comprenderlo y resolverlo. El segundo criterio que me parece importante es entender los intereses, las motivaciones, las percepciones que están en juego en todos los actores del conflicto, desde el Estado, las empresas, las comunidades y los pueblos. Y evidentemente los intereses son totalmente distintos, ¿no? Las motivaciones también y las percepciones que se hace la gente también. Y el tercer elemento que me parece debe ser un tema importante es desde qué resortes ideológicos la gente enfrenta el tema de la minería, el tema ambiental. Y eso me parece importante porque no es igual en todos la manera como enfrentamos el tema de la tierra, el tema de las minas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con estos tres elementos yo intentaría trabajar ahora, ¿no? Entonces, conocer la historia, conocer los intereses, conocer las tradiciones, ¿no? Y por supuesto con todas las interrelaciones existentes que ustedes pueden ver ahí, que me parece que son importantes ver, ¿no? Esto de aquí, historia y tradición, es una intersección que es importante. La misma es esta de aquí, de tradiciones e intereses, y lo que significa historia y los intereses. Y acá está el núcleo, digamos, central en el cual debemos insistir porque está el conjunto de los elementos que debemos percibir. Empezando por el primero, conocer el curso histórico y los antecedentes del conflicto.
Creo que tenemos que tener una mirada no de corto plazo, sino de largo plazo. Y yo creo que la minería no es un problema de ayer, es un problema de largo plazo, ¿no? Y, por ejemplo, el conflicto de la Oroya solo puede ser comprendido si tenemos una mirada de un siglo sobre el problema, ¿no? Y conocemos todos los antecedentes desde la Cerro de Pasco Corporation, desde Centromín y desde Doerran, por ejemplo. Entonces, si uno no entiende esa dinámica, no entiende por qué los trabajadores tienen plomo en los pulmones y defienden la mina. Lo que podría parecer una irracionalidad. Y ellos sí quieren minería, a diferencia de otros sectores que no quieren minería. Entonces, pero eso ¿cómo puede ser comprendido? En la medida que podamos desplegar nuestro conocimiento sobre eso. Igual Tía María. Tía María tiene que ver con la sauna y con los humos en la meseta de Bombón que caían. La meseta de Bombón no tenía nada que ver con la sauna, pero tenían los humos que venían desde Hilo. Y eso ha sido un motivo para que hoy día ese sea el sector que se opone, ¿no? Que en términos estrictos no tendría que ver. Pero uno tiene que tener una mirada, digamos, más compleja en términos históricos, ¿no? Ahora, en términos de conflictos, tampoco todo es conflicto. Los conflictos están vinculados centralmente alrededor de la gran minería y en relación con las comunidades aledañas que son dependientes de sus impactos, ¿no? Y eso es por un lado, pero por el otro lado tenemos que también las actividades contaminantes que ejercen pequeños y medianos mineros son también problemas centrales en términos de la conflictividad minera, tanto en selva como en diversos lugares de la sierra. Entonces tenemos en realidad dos frentes que lidiar y comprender. Podríamos presentar la cuestión minera en varios momentos históricos, además. Aparte de mirar el conflicto como tal, hay un pasado en términos de la minería en el mundo andino, ¿no? Esto lo desarrollo más en el trabajo. También hay toda una historia de la minería colonial, que es terrible. Yo no sé si eso se ha olvidado en la conciencia de la gente, ¿no? Recuerden la mita minera. Y recuerden que ese es el elemento central para señalar que la invasión española fue terrible en el país, ¿no? Después tenemos un momento fundamental, es principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, cuando se instala la minería en el centro del país. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de mediados del siglo XX, tenemos toda la minería del sur, ¿no? Especializada en cobre principalmente, y finalmente la actividad minera que se desarrolla también centralmente en el norte. En realidad siempre se desarrolla en todas partes, pero hay acentos, ¿no? Y a partir de Cajamarca y Trujillo y otros lugares. Entonces, conocer de alguna manera los conflictos en términos de su propia historia y conocerlos también en su dimensión grande es fundamental para situarlos y saber de qué cosa estamos hablando, ¿no? Entonces, no es solo un problema de información y de data, sino de comprensión del proceso social e histórico que deviene en conflicto, ¿no? Creo que no hay manera de resolverlos si es que no conocemos la manera en que se constituyeron, ¿no? La segunda idea es conocer los intereses, motivaciones y percepciones de los autores. ¿Cuáles son los intereses que están en juego? Aparte de las causas sociales y económicas que conocemos, los beneficios que hay en términos de lo que significan las empresas mineras, la cuestión del canon y todo lo que está alrededor de eso, y las inversiones, también hay otros elementos, ¿no? El uso y manejo de los recursos, la disputa de los actores por ellos, que se generan en la relación de comunidad-Estado, comunidad-empresa, Estado-comunidad. Las acciones colectivas, masivas, protestas, etcétera. Los conflictos que se generan en términos del liderazgo regional y local, la pelea de los dirigentes, la pelea de los intereses de comunidad por un lado y ciudad por el otro, Tintaya, por ejemplo, ¿no? La ciudad no tenía mucho que ver, pero estaba en contra del acuerdo que llegó BHP con las comunidades, y se armó una gresca ahí. Y el tema de la violencia, que está ahí presente, ¿no? Entonces, entiendo que hay que conocer cuáles son los intereses en juego y también hay que comprender las expectativas que se tienen y que cada sector tiene en referencia
a esta relación, ¿no? Entonces, lo que sabemos de manera genérica, pero no es exacto, pero lo voy a decir así, es que, claro, en las empresas prima el interés de la autoridad y la rentabilidad del negocio. Finalmente son empresas, ¿no? En el caso de los trabajadores está el interés de mejoras económicas para las comunidades y también trabajo, empleo. Y en el caso del Estado está en juego percibir una buena renta a partir de los impuestos que deja la minería, a la vez que mantener el éxito político al utilizar los beneficios de la minería en el desarrollo del país y de sus regiones y pueblos. Por lo menos de eso se trata, ¿no? Entonces nos parece que si uno hace un análisis del conjunto de los intereses y lo sitúa en un momento determinado, uno puede ver que los conflictos manifiestan pues diferencias y son muy, muy complejos, ¿no? Creo que, por ejemplo, uno podría hacerse las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas y motivaciones de los inversionistas? No son iguales, ciertamente. Por ejemplo, no es lo mismo Anglo American que lo que significaba los inversionistas de Doberran. Son intereses totalmente distintos, ¿no? Muchas veces algunos no conocen los problemas del Perú y aprecian simplemente el volumen de sus utilidades. Estoy pensando en Doberran, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas y las motivaciones de altos funcionarios de las empresas? Que no son los dueños, son los altos funcionarios, los gerentes. ¿Cuál es el manejo y la gerencia que hacen de las empresas? A veces son unos déspotas, espantosos. Parte Conga tuvo eso como problema, ¿no?, en sus relaciones. ¿Qué imagen tiene la empresa a los ojos de la población y cómo actúa la empresa en relación con las comunidades? ¿Cuál es el manejo? Si ponen a un gerente de relaciones comunitarias y lo especializan en zootecnia, para que le dé ganado a la gente, eso es una lógica de relación de la comunidad con las comunidades, ¿no? Un antropólogo, un sociólogo son demasiado peligrosos para una empresa, ¿no? Podría decir cosas peligrosas, ¿no? ¿Qué efecto tienen las obras, los fondos de apoyo a las comunidades que realizan las empresas? Esto con el objeto de advertir si solucionan los problemas o no. Yo a veces pienso que no ayudan, porque reemplazan el papel del Estado, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de las comunidades cuando se asienta en su territorio, en lugares aledaños, una gran empresa minera? ¿Qué sienten? ¿Qué temores? ¿Qué perspectivas se abren? ¿Qué conflictos surgen en el seno de las mismas comunidades? Esto hay que conocerlo, esto hay que saberlo, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos y cómo se articulan alrededor del tema del trabajo? ¿Qué piensan los comuneros, los trabajadores independientes y los que migran para trabajar en una zona distante de sus viviendas? ¿Qué papel cumple el Estado Nacional en el conflicto? ¿De parte de quién está? ¿Qué papel cumplen los dirigentes del Estado a nivel regional, provincial y local? ¿Qué papel tiene el aparato público y burocrático en el conflicto? Este último tema es muy importante porque a veces el burócrata tiene un papel decisivo en bloquear o desbloquear parte de los conflictos. ¿Cuál es la opinión de los medios de comunicación en los conflictos? ¿Y qué rol tienen las diversas instituciones del Estado y la sociedad en esto, ¿no? Nuestro planteamiento en este punto es conocer cuáles son los intereses, las motivaciones y expectativas de los autores que concurren en la actividad minera y cada caso es diferente, ¿no? Entonces, el conflicto aparece, desde mi punto de vista, cuando los intereses se vuelven antagónicos, cuando las personas y los grupos se sienten frustrados y cuando han perdido las expectativas que los llevaron a participar. Yo creo que es un problema de negociación, de tacto, de manejo del conflicto, ¿no? Si tenemos la idea de que o voy a ganar yo o voy a ganar el otro, y no hay posibilidad de que los dos ganemos, no hay posibilidad de resolver el conflicto. Por eso digo, el conflicto no se soluciona. Si hay conflicto, hay que buscar la mesa de diálogo para negociar, y en ese terreno es que se pueden dar las soluciones, ¿no? Bueno, entonces, la tercera, conocer desde qué tradición y de qué cultura nos hablan los actores. Este es un tema relativamente nuevo. Los demás más o menos lo hemos trabajado, pero yo estaba pensando que había un elemento que incorporara esto, ¿no? Yo creo que la cuestión minera toca en muchos casos fibras que pertenecen a las tradiciones culturales más profundas de los pueblos, ¿no? Para muchos pueblos la tierra no es un pedazo de terreno. Todo lo contrario, es una realidad viviente. Esto tiene un peso considerable que varía de pueblo en pueblo y que debe ser tomado muy en serio, ¿no?
Y aquí creo que hay que dar una reflexión sobre varias ideas que me parece que son importantes de la relación de las personas, las comunidades con el entorno, con el paisaje, con la tierra, ¿no? Yo creo que hay tres orientaciones. Una primera es la que habla de una perspectiva de un antropocentrismo duro, ¿no? En la cual el mundo está al servicio del ser humano y punto. Entonces todo el mundo se transforma en recursos para nosotros. Y esto efectivamente obliga y hace necesaria una distinción entre el sujeto y el objeto. Y eso está en contra de la reflexión que nosotros tenemos en este momento sobre lo que significa esa indefinición necesaria que hay entre sujeto y objeto, ¿no? Esto es una perspectiva moderna, evidentemente, ¿no? Nos desarraigamos de la Tierra y la Tierra pasa a ser una cosa. Una segunda es lo que yo llamaría un antropocentrismo moderado, ¿no? Y que se conoce por el interés conservacionista, ¿no? Por ejemplo, Estocolmo 72, pasando por Río 92, los acuerdos vinculantes del Protocolo de Kioto en el 97 y Río +20, y todo lo que significa eso después del informe Brundtland, significa que ponemos como paños fríos a una tendencia de utilización de la naturaleza de una manera despiadada, ¿no? El capitalismo salvaje da paso a una perspectiva de un capitalismo más moderado, justo, etc. En esa perspectiva, este es un conservacionismo, pues, o sea, está planteando la conservación del planeta. La mayoría de posiciones está alrededor de esto, ¿no? Y además esta posición conservacionista se junta con una conciencia ambientalista y nacionalista en algunos casos, soberanía nacional sobre los recursos, o se plantean temas de justicia ambiental, ¿no? Que paguen los que han dañado el planeta, o reivindicar la situación de los pobres, un ecologismo profundo que defiende los intereses de las comunidades porque son más vulnerables al cambio climático y están en condición de pobreza. La minería paga el pato, porque la minería entonces se apropiaría de los recursos de la naturaleza, sería considerada como una industria que deteriore el ambiente, las tierras y los ríos, y sería considerada como una actividad que no genera empleo, no genera trabajo, ¿no? Una tercera orientación, esta es la última, se encuentra en las tradiciones que consideran a la naturaleza y a los seres vivos como parte de una misma estructura vital. O sea, pasamos del antropocentrismo duro al conservacionista y a una perspectiva totalmente defensora de la naturaleza, ¿no? Efectivamente, todas las tradiciones humanas han venido de culturas panteístas o animistas, y eso significa que éramos parte del entorno, y la vida que tenían ellas también la teníamos nosotros, ¿no? Pero esta perspectiva muchas veces se radicaliza y se manifiesta en contra de cualquier visión antropocéntrica de la relación del hombre con el mundo, ¿no? El extractivismo, por ejemplo, el extractivismo más radical, parte de esto, están en contra de toda la actividad minera. Están en contra de toda la actividad minera porque daña el planeta, daña la vida, daña todo. Entonces, ¿para qué necesitamos esto, ¿no? Y eso supone un nuevo estilo de vida, nueva gastronomía, nueva manera de relacionarnos con el planeta, las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso significa la eliminación absoluta de todas las formas de explotación industrial y minera porque dañan, pues, la vida y el planeta y la vida humana, ¿no? Ahora, dentro de esta perspectiva, efectivamente hay comunidades y personas que están peleando dentro de esta perspectiva. Pero también hay gente que piensa de otra manera, también hay empresas que se dan cuenta de que efectivamente la naturaleza es parte de nosotros mismos y son muy respetuosos en dañar a la naturaleza, contaminarla, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tampoco puedo decir todo el mundo está en una postura o los empresarios están en una y los otros están en otra, eso no, tampoco ha sido así, ¿no? Entonces, yo creo que esta postura, pues, puede generar muchos problemas, de hecho los genera. Creo que estamos con una postura muy fuerte en términos nacionales que va por ahí, ¿no? Y yo quiero simplemente hacer la conclusión de que una adecuada combinación de los tres criterios señalados, con la idea de que los conflictos no necesariamente se resuelven de manera definitiva, conocimiento a fondo del curso de historia del conflicto, de los intereses, percepciones y motivaciones de los actores y las tradiciones culturales sobre la naturaleza, es determinante para una resolución adecuada de los conflictos. Yo quiero decir que lo que hemos tenido como Estado en el manejo de los conflictos
la Defensoría del Pueblo por un lado y la oficina, que ya no sé qué nombre tiene, pero que trabaja, la PCM, oficina, pero que ha ido cayendo poco a poco de nivel, de peso y de fuerza porque no son capaces de resolver ningún conflicto, tienen un material impresionante sobre estos temas. Pero el Estado se ha desdibujado. Y eso es un tema terrible, pues, porque entonces no tenemos un árbitro que de alguna manera sepa manejar las cosas, porque es el Estado de los empresarios, pero también es el Estado de las comunidades. Entonces, el Estado debería ser el ente que se pone por encima de los intereses locales y trata de mediarlos y de resolverlos. Muchas gracias.